como modelo único de los partidos capitalistas para la Argentina. Une a los fondos buitres, al régimen del FMI, con sectores como por ejemplo la sociedad rural, los pools de siembra, a las grandes exportadoras como Vicentín, a las petroleras y a los oligopolios como Bayer o Monsanto. Sus tentáculos van desde las universidades públicas hasta el sillón de Rivadavia, pasando por todos los rangos del Estado. Entender qué es el extractivismo es entender qué modelo de país nos están imponiendo los grandes capitales extranjeros, sus socios locales y desde ya los partidos tradicionales que, con sus matices, los representan y han desarrollado este modelo en las últimas décadas. ¿Qué implica ese modelo extractivista? Bueno, es un modelo de valorización basado en las finanzas, por un lado, ya que todo lo podemos relacionar con los negocios de los bancos, con hacer plata con los préstamos, con la compra y venta de activos, con la especulación de los precios de las commodities y de las burbujas que se arman alrededor de ellos. Pero sobre todo, también lo podemos relacionar con la deuda con la cual está anclada la Argentina al régimen del FMI. El otro pilar, conectado por muchos lazos a este sistema de valorización financiera, es la producción o la extracción de commodities, o sea, productos primarios de bajo nivel de valor agregado. Acá los valores financieros buscan también dónde pueden ser usados y encuentran en los recursos naturales una mercancía muy apetecible, ya que son productos que sacan o extraen de los países dependientes o semicoloniales y con todos los permisos que el Estado le da a estas empresas, luego son vendidos en los países imperialistas. Quiero retomar una frase de Pablo Anino en su columna del domingo del Círculo Rojo, que dice: hay un hilo que une extractivismo con la dependencia financiera. Se necesita reventar el ambiente para pagar la deuda. Y el diagnóstico de Pablo Anino es certero. Cuando nos dicen hay que exportar más, a lo que se están refiriendo es que hay que conseguir más dólares. Y cuando nos dicen que hay que conseguir más dólares, es para pagar la deuda externa de los fondos buitres, de los amigos del poder, pero en beneficio de las mayorías y de un desarrollo sustentable de la economía nacional, eso jamás. Los bancos y los buitres no solo ganan ligados a las inversiones del modelo extractivista, obviamente también con la especulación y las burbujas que se generan alrededor de las materias primas, sino que también después ganan con lo que recauda el Estado de esas actividades y ellos cobran en forma de deuda externa. ¿Pero qué significa que esto lleva a la destrucción del ambiente? Bueno, es simple, hay una lógica que es de saqueo. La extracción de la mayor cantidad de recursos posibles en el menor tiempo posible, al más bajo costo posible, sin importar las consecuencias a futuro. Por eso en muchos casos se habla que donde se instalan estos modelos extractivistas, las zonas terminan siendo zonas de sacrificio. En este país el modelo tiene tres grandes patas: la de los hidrocarburos, el agronegocio y la minería. Graciela Cacase, que es licenciada e investigadora de la Universidad de Luján, señala que el modelo de agronegocios, como hoy lo conocemos, se instaló en la Argentina en la década del 90, especialmente o particularmente en el año 1996, cuando Felipe Solá, hoy canciller, lo recordaremos por el acuerdo de las megagranjas porcinas, aprueba la soja transgénica de la mano con Monsanto. Fue el puntapié inicial de la expansión de la frontera sojera. Una oleada de expulsión de los pueblos originarios y de las poblaciones nativas de sus territorios, que vino con altos niveles de contaminación, que vino con un resultado que es que Argentina es país récord en el uso de agrotóxicos, con las fumigaciones de los pueblos, con los desmontes, con las quemas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, las penas son de nosotros, pero los dólares son del agropower. Un paréntesis, porque este modelo también es herencia del neoliberalismo, herencia de los 10 años de gobierno peronista de Carlos Menem, quien parece más que nada borrado de la historia, como si ya no existiera. Porque, bueno,
hay muchos que comulgaron con él. Es el mismo Carlos Menem que hoy, en el día de hoy, finales de diciembre del 2020, se mantiene como senador del Frente de Todos y sigue decidiendo los destinos de la nación. Parafraseando a Susana Jiménez, sí, está vivo. No solo que está vivo, sino que también puede estar un poquito escondido por ese super yo del progresismo que lo intenta ocultar, pero que no puede olvidarlo. Hoy Argentina produce soja, maíz, transgénicos y recientemente se aprobó el uso del trigo transgénico. Argentina va a ser el primer país del mundo donde se pruebe, en la población también, el trigo transgénico. Toda esta producción está manejada por un puñado de empresas que están ligadas a los grandes terratenientes, desde ya, los pools de siembra, que son un puñado, por las empresas como Monsanto, todas las empresas que venden los paquetes de semillas, los agroquímicos y lo que se llaman los paquetes tecnológicos. Y por otro lado están ligadas a las grandes exportadoras, Vicentín, Cargill, Cofco y todos esos nombres que vamos conociendo cuando nos enteramos de las estafas que hay alrededor de la exportación y las pujas que hay por mayor devaluación. O sea que estas empresas no son solo las que están saqueando nuestros suelos, sino que también son las que pelean por liquidar el salario de la clase trabajadora. Son parte de quienes hoy manejan el monopolio privado del comercio exterior, quienes manejan los precios de nuestros alimentos y a quienes Alberto Fernández les bajó hace unos días las retenciones. Algunos estudiosos del comercio exterior también señalan que muchas veces estas empresas obviamente están ligadas a otro tipo de comercio, por ahí menos legal, armas, drogas, pero bueno, eso dicen las malas lenguas, aunque quizás viendo lo que pasa en la ciudad de Rosario nos demos alguna idea de hacia dónde van. La segunda parte del modelo extractivista, les decía, son los hidrocarburos. No voy a desarrollar acá todo lo que fueron las privatizaciones de los 90, la privatización en particular de YPF, el rol de Néstor Kirchner como lobista para que se avanzara con la privatización de esta empresa, a Oscar Parrilli como miembro informante de la privatización en la Cámara de Diputados, tampoco que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pasó de decir que a Repsol había que hacerle un juicio y que nos tenía que pagar por el daño ambiental y por el saqueo que habían hecho, a pagarle 5.000 millones de dólares para recuperar una empresa que obviamente había destruido la multinacional del Estado español. Pero lo que sí quiero marcar es que también durante la década del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hubo un nuevo salto en el modelo extractivista y es cuando se habilitó el desarrollo del fracking. Acá el negocio es con los mismos. Tenemos el acuerdo secreto entre YPF y Chevron, tenemos a los grandes empresarios, comillas, nacionales como Paolo Roca con Tecpetrol, que por si fuera poco, es uno de los que se va a ver beneficiado por el llamado aporte extraordinario a las grandes fortunas, que en parte va a ir a subsidiar el desarrollo del fracking y a empresarios como Paolo Roca. Mientras tanto, en Neuquén ya se están viendo no solamente los problemas ambientales y los problemas con las comunidades de los pueblos originarios, sino también cómo aumentan los sismos por el mismo desarrollo del fracking. La última pata es la minería, en particular lo que se conoce como la megaminería. Espero no se sorprendan si les digo que fue José Luis Gioja, el gestor del nuevo código minero a medida de la Barrick Gold, que se instaló nuevamente en la década de los 90. Quien luego, José Luis Gioja, fue 3 veces gobernador de la provincia de San Juan y hoy es diputado del Frente de Todos y presidente del Partido Justicialista. Pero tampoco hay que buscar la culpa solamente en el neoliberalismo noventista, sino en el neoliberalismo que gozó de buena salud en el transcurso de este siglo. De hecho, esta actividad pegó un salto, la minería, desde el 2003. Según señala el investigador Eduardo Gudinas, esta actividad aumentó sus proyectos un 3.311% entre el 2003 y el 2011. Fue una década ganada, pero para las empresas como la Barrick Gold, que en San Juan terminó con millones y millones de litros de una solución de agua y cianuro derramada sobre los suelos de esa provincia, junto con otros metales pesados, todo lo cual terminó en los ríos.
O como el caso de La Lumbrera, en Catamarca, que luego de décadas de saquear la provincia, ahora está en etapa de retirada. Y ahí ya se ve el final de la película que podemos ver con el resto de los emprendimientos que existen. La provincia y sus pueblos quedaron igual de pobres. Los territorios irrecuperables para la eternidad. Por eso, cuando los pueblos de Mendoza o de Chubut se movilizan masivamente contra las instalaciones de estas megas minerías en sus provincias, ya tienen una imagen que están viendo en San Juan y en Catamarca como algo de lo que no quieren repetir, porque ya saben que el problema del agua no es un problema de fantasía. Porque si hacía falta ver esto, podemos ver cómo son dos provincias donde ya hoy falta el agua en muchos momentos, y a la vez podemos ver cómo en las bolsas de Wall Street el agua empieza a cotizar como una mercancía más. A esto le podemos sumar los proyectos de megagranjas porcinas que quieren instalar, cuando no Felipe Solá, el saqueo del litio en el norte, el saqueo de la fauna marítima, las talas indiscriminadas de los bosques como en Salta o en el Chaco, los incendios en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos. Porque no hay que ver las palabras, hay que ver los hechos. Y el gobierno de Fernández solo está dando pasos en profundizar este modelo extractivista. Es la contracara del régimen del FMI, que implica más ajuste para los trabajadores y los sectores populares y el saqueo de estos recursos naturales para, como decíamos al principio, no para mejorar la situación de la población o plantear un modelo de desarrollo alternativo, sino para pagar la deuda a los fondos buitres o al Fondo Monetario Internacional. Queda claro el rol de la Argentina en el sistema mundial. La supuesta independencia está bastante flojita de papeles. Pero justamente por eso se trata de pensar un modelo alternativo, rompiendo con el régimen del FMI y este modelo extractivista. Un modelo donde los sectores claves de la economía, como el comercio exterior, como la banca, no funcionen como parte de este sistema de destrucción y saqueo, sino que estén puestos al servicio de desarrollar un plan nacional que brinde bienestar a las mayorías, la soberanía alimentaria, el trabajo para todos, una transición energética a modelos sustentables y una relación sana con el medio ambiente. ¿Existen las fuerzas para hacer esto? Claro. Ahí están, las vemos en las movilizaciones masivas en Mendoza y en Chubut, la vemos en los trabajadores de los sectores estratégicos como los aceiteros que están haciendo un paro y muestran que si se quiere, a esos grandes exportadores como Vicentín se los puede enfrentar, pero hay que tener voluntad. La fuerza que necesitamos está en la organización de la clase trabajadora, acompañada por los sectores populares y esa juventud que pelea tener un futuro, porque lo que está planteado es superar al capitalismo con otro modelo de sociedad.